Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Pues muy buenas noches, queridos radios. Gracias por estar con nosotros esta noche. Hoy, en las vísperas de la festividad del Espíritu Santo, nuestro domingo de Pentecostés. Qué importante día, indudablemente, es este para nuestra iglesia. Y coincide, no se pensó así, no se preparó así, así se dio, sencillamente. Pues nos toca hablar del amor. Estamos refiriéndonos al paso 12. Y pues ciertamente se oye mucho como definición de Dios que el Padre es amor creador, que el Hijo es amor redentor y que el Espíritu Santo es el amor perfeccionador, santificador, purificador, que todo lo crea y recrea. De manera que en esta víspera de Pentecostés, pues vamos a tener el honor de poder expresarnos, el honor, sinceramente, se los digo, el privilegio enorme de estar aquí con ustedes. Con gratitud a quienes han hecho posible que su servidor esté aquí. Son el Padre Jaime, en paz descanse, el Padre Jeff, que es nuestro actual director y que pues gentilmente nos ha invitado a que seamos parte de su equipo y que con muchísimo gusto pues estamos tratando de esforzarnos para que esto se dé, conduciendo este programa. Ciertamente tendremos que hacer algunos cambios que ya se los hemos venido anunciando de alguna forma muy sencillamente, pero de hecho es así, es una realidad. No podemos tener a nuestro amigo Jaime difunto pues al frente de un programa, porque esto no es posible en el terreno humano. Como conductor espiritual pudiera ser. Sin embargo, pues bueno, lo cierto es que el radio pues está tomando su fisonomía de manera más completa, y en este sentido pues nos han pedido que hagamos las cosas lo mejor posible. Y lo mejor es que si yo conduzco el programa, pues bueno, que yo sea el que dé la cara y no me escude, ¿verdad?, de alguna forma en la persona del Padre Jaime, pues que es un difunto. Que no es así, pero bueno, pudiera parecer. Y no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Esto es mucho peor, pero ninguna de las dos. No tenemos por qué estar generando susceptibilidades, suspicacias en la gente. Nos obliga la transparencia y la verdad es esa. De manera que, pues gracias a todo el equipo de Comunidad Radio por su amabilidad. Y les recuerdo a todos mis hermanitos en adicción y a todas las personas que nos favorecen con su escucha
y que nos siguen también a través de la web en TJ Católico, pues que yo no soy representante ni vocero, ni vengo a nombre de ninguna agrupación de pasos, ni de Alcohólicos Anónimos, ni de neuróticos, ni de narcóticos, ni comedores compulsivos, sexadores anónimos, jugadores compulsivos, de ninguna de las agrupaciones existentes en Estados Unidos o en nuestro país o en cualquier otro país. No represento a ninguna de ellas. De manera que estoy aquí en virtud de mi práctica personal, por mi necesidad, que conozco los pasos, y desde el punto de vista profesional, porque bueno, pues entiendo un poquito de la problemática social y estoy tratando pues de cumplir con este propósito del radio de ser una mano amiga para todos los adictos. En el capítulo 11 del libro básico de Alcohólicos Anónimos cierra, yo creo, o sea, sin saberlo, cierra este párrafo, este capítulo, creo yo que el doctor Bob. Y me gustaría leerte brevísimamente los dos últimos párrafos. Dice a la letra: nuestra intención al escribir este libro es que su contenido tenga un carácter de sugerencia. Nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Dios constantemente nos revelará más a ti y a nosotros. Pídele a Él, en tu meditación por la mañana, que te inspire lo que puedes hacer este día por el que todavía está enfermo. Recibirás la respuesta si tus propios asuntos están en orden. Pero, obviamente, no se puede transmitir algo que no se tiene. Ocúpate, pues, de que tu relación con Él, Dios, ande bien, y grandes acontecimientos te sucederán a ti y a infinidad de otros. Esto es para nosotros la gran realidad. Entrégate a Dios tal como tú lo concibas, admite tus faltas ante Él y ante tus semejantes, limpia de escombros tu pasado, da con largueza lo que has encontrado y únete a nosotros. Estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu y seguramente te encontrarás con algunos de nosotros cuando vayas por el camino del destino feliz. Dios te bendiga y conserve hasta entonces. Qué bellas palabras de los confundadores, la verdad, de Alcohólicos Anónimos, el Dr. Bob y de Bill W. Bill tenía una pluma de verdad privilegiada, una capacidad para escribir enorme, con una riqueza, una abundancia del corazón que hacía que su pluma fuera igualmente abundante. ¿Por qué? Pues porque de ser un estéril para amar, de ser un borracho egocéntrico, payaso, pagado de sí mismo, como dicen los chamacos, muy sacalepunta, viendo a todos chiquitos y orejones, pues se convierte en un fundador de una obra que, para gloria de Dios, pues hoy, después de 81 años, sigue siendo una de las formas más eficaces para atender el gravísimo flagelo de la adicción. De tal forma que el propio Vaticano, muchos obispos en muchas conferencias episcopales y muchísimos sacerdotes han visto dentro de la Iglesia Católica
que esto es sano. Pero igualmente, en muchas otras confesiones cristianas y no cristianas, se han abierto a este gran proceso de recuperación. Y es tratar de que el ser humano en desgracia encuentre en la fe, en la esperanza y en el amor la solución a un problema que aparentemente no tiene solución. A un problema de salud en donde se sufre, se padece una enfermedad que puede ser terminal, que en muchísimos, en cientos de miles de casos es terminal, muchas veces de manera prematura, y que no tiene arreglo, no tiene cura, incurable, progresiva y necesariamente mortal, porque llega el punto en que se rebasa toda posibilidad y no hay manera de detener el proceso. Y la muerte es terriblemente miserable y de lamentarse. De manera que el encontrar una solución, en poderle decir a un borracho que está tirado, hermano, hay una solución para ti, ¿la quieres? Ojalá fuera para todos los que la necesitan, pero no es así. Dios respeta el libre albedrío de todos los seres humanos y AA no puede ser más, o cualquier agrupación no puede ser más. Entonces todas las agrupaciones respetan ese libre albedrío y ofrecen la solución para el que la quiere. El que no la quiere, pues que Dios lo bendiga. Vamos a un corte y regresamos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues muchas gracias, queridos hermanos que están con nosotros, que siguen a través de AM800 y de TJ Católico, su programa Pasos. Gracias, de verdad, gracias. Y pues estamos en el paso 12. El paso 12 que dice que habiendo obtenido un despertar del espíritu, un despertar espiritual, una experiencia religiosa, decía antiguamente, tenemos pues que compartir, bueno, dos cosas. Primero, vivir la realidad de todos estos principios en todos los actos de la vida. Concretamente, pues el paso 12 dice en su glosa: habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos, llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos, en todos nuestros actos. Yo creo que es más completo. Ha habido algunos cambios que a algunas personas no nos gustan, pero este no es el foro. Pero bueno, está claro, ¿no? Necesito la experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque la solución es una solución que parte de lo espiritual. No parte de las cuestiones materiales, como muchos alcohólicos y adictos, ¿verdad?, de otras cosas quisieran.
Es que si yo tengo la lana que necesito, me refiero al dinero, pues se van a acabar mis problemas. Como si el problema fuera realmente el dinero. Y se repiten tanto esta mentira, o nos repetimos tanto esta mentira, que nos la llegamos a creer. Y es que si mi vieja cambia, pues yo no voy a tener problema. Si mis patrones cambian, yo no voy a tener problema ya. Y no hay una referencia de la forma descontrolada de beber y de usar drogas y de jugar y de sexar y de todos los problemas que se han convertido en una adicción, con el resultado de la vida de las personas. No hay una conciencia de parte de quien padece esto, de cómo precisamente su adicción lo va hundiendo en espiral descendente, cada vez más grave y más difícil de superar. De manera que precisamente por eso en el primer paso se habla del fondo, o sea, hasta dónde has llegado en esa espiral descendente. Pues tienes que tocarlo, tienes que palparlo, tienes que darte cuenta. Y eso se llama tener conciencia de la realidad. De tal forma que uno de los primeros elementos de esa experiencia espiritual, pues es un nuevo estado de conciencia. Si no hay un estado nuevo de conciencia y sigues exactamente con las mismas actitudes que de borracho, pues perdóname, pero no vas a remediar absolutamente nada. En muchos se operan muchos cambios, pero seguimos padeciendo del egoísmo, seguimos padeciendo de pues nuestras mentiras, de nuestros atropellos, de nuestras iras, de cómo en el caminar pues nos vamos cayendo. Y nos levantamos y nos prometemos y en fin, y hacemos el esfuerzo y al ratito otra vez. Pues es la condición humana. Lo importante es estar precisamente en este camino, no dejar este camino, de forma que en la medida que yo estoy haciendo la partecita que me toca, pues Dios se va encargando de darme y darme y darme a través de su propio Espíritu Santo, de todos los elementos que yo necesito, precisamente para ir conformando mi vida en base a una fe, a una esperanza y al amor. Sin esto, pues todo es mentira. Si no hay un cambio de juicios y actitudes, si sigo haciendo las mismísimas cosas, pues no puedo cambiar. Si no cambia mi juicio y no cambia mi actitud, pues mis acciones van a ser todas juntas, igual que lo eran con la ingesta de sustancias o de otros elementos. De forma que esto es precisamente el punto toral. De alguna forma, a través de los 12 pasos hemos ido mencionando el proceso en términos católicos se denomina la metanoia. No es el tonalla, esa es la cura alcohólica para un alcohólico, que no lo cura, simplemente lo pone borracho y ya no se da cuenta, ¿verdad?, del dolor y del sufrimiento que trae y del daño que se está haciendo. Es un paliativo nada más, una droga que lo sigue embruteciendo. No me refiero al tonalla, me refiero a la metanoia.
es el cambio, la transformación, que yo no puedo lograr por mí mismo. Jamás. Nadie se da lo que no tiene. Yo hago mi trabajo, voy a mi reunión, me apadrino, busco un director espiritual, busco toda la literatura que me pueda servir. Al principio la de la agrupación a la que pertenezco sí es muy importante, y posteriormente toda la literatura que pueda hacerme de ella para mejorar mi vida. Algunos se van con la finta y empiezan con las locuras del New Age y con las mentiras de muchos agoreros de la ingenuidad a través de cursos de superación y basados en puras motivaciones psicológicas. Esto no cura a nadie. Lo que realmente ha demostrado su eficacia en la detención de la enfermedad y en el cambio profundo de la personalidad del adicto, pues es la espiritualidad. Y la espiritualidad que provee el programa de pasos, de tradiciones y los conceptos que tiene para el servicio, pues son importantísimos. Porque son principios universales que no contradicen a ninguna teología. Y que nadie los puede condenar o criticar, ¿eh? Cuando los conoce, cuando los observa, porque igual el programa está en Rusia, en la Rusia todavía antigua, en la soviética, ¿ah? Está en Cuba, está en China, está en Japón, ciertamente, está en Corea, y con todas las diversidad de posiciones, está con los musulmanes, de manera que no hay contradicción con ninguno. Es un trabajo personal y una decisión personal. ¿Qué sucede? ¿De dónde salió esto? Bueno, yo sé de dónde, porque pues conozco un poquito de lo que es mi formación religiosa. Y sé de dónde viene, y sé quién ayudó a los cofundadores a pulir estos principios y a ponerlos en términos que cualquier borracho mundano, ¿verdad?, egocéntrico y patán, pues los pudiera entender, para que se le fuera quitando lo egocéntrico y lo patán. Exactamente. El ser humano llega a punto de que se vuelve estéril para amar, totalmente incompetente para amar. Y decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad?, el que no sirve con dolor, ¿verdad?, no puede amar. Servir es amar. Y si no sirves hasta que te duela, no estás amando. Y yo siempre ando en la búsqueda, ¿no?, inconscientemente, del confort, de la comodidad. No es fácil romper con 30, 20, 40 años de un modo de vida. Vamos a un corte y regresamos. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues ya estamos nuevamente aquí con ustedes de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en este tema fascinante realmente del amor. Yo quisiera
que no fuera poesía. Cuando la poesía es la respuesta del alma, honesta, pues es válida. Pero cuando nada más es actuada, pues es una mascarita más. Y vuelvo al par de párrafos, ¿no?, que habíamos leído. Dice: nuestra intención al escribir este libro es que su contenido tenga un carácter de sugerencia. Aquí hay un conocimiento profundo de la naturaleza soberbia del borracho y del adicto. Porque si le dices tienes que, suficiente para que haga lo contrario. Y aquí le dice: no, mi hermanito, todo lo que aquí te decimos es sugerido y respetamos tu libre albedrío, si quieres. Pues si Dios lo respeta, ¿cómo no lo vamos a respetar los demás seres humanos? Pero bueno, hay muchos que no lo hacen. Nos damos cuenta de lo poco que sabemos, porque luego nos da por creer que sabemos todo y que podemos acercarnos con cualquier persona y que nuestra sagradísima palabra lo va a alivianar, lo va a convencer. Cosa totalmente incierta. Y quien así piensa, pues no está más que autoengañándose y mintiéndose. Pero si yo ya me di cuenta de lo poco que sé, lo que necesito es tener disposición. Y continúa diciendo: Dios constantemente nos revelará más a ti y a nosotros. Pídele a Él, en tu meditación por las mañanas, que te inspire lo que puedes hacer este día por el que todavía está sufriendo y que está enfermándose más. Recibirás la respuesta si tus propios asuntos, condicional, sine qua non, si no tienes arreglados tus asuntos con Dios, mangos que va a venirte nada más que confusión. Recibirás la respuesta si tus propios asuntos están en orden. Y no se refiere a los asuntos externos, no, a los internos, a los de dentrito de ti, de mí, de todos nosotros. Pero, obviamente, no se puede transmitir lo que no se tiene. Ocúpate, pues, de que tu relación con Él ande bien. Y entonces grandes cosas, grandes acontecimientos te sucederán a ti y a infinidad de otros. Esta es para nosotros la gran realidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es lo que se vive un día y otro día en los grupos, en los apadrinamientos, en las juntas especiales, en las juntas de servicio, en los comités, que por cierto, pues nuestra felicitación al área 1 de Baja California, que en esta región norponiente está teniendo una asamblea en estos momentos en la ciudad de San Quintín. Hoy, todo el día y mañana van a estar trabajando. Que sea muy fructífero su trabajo y que traigan muchas respuestas y mucho entusiasmo y mucha cuerda para atender al borracho que se está muriendo en los hospitales, al borracho que se está muriendo en las calles,
al borracho que se está muriendo en los accidentes de tráfico, a los borrachos que se están muriendo balaceados, acuchillados, etcétera. Ojalá tengan sus asuntos en orden y Dios les inspire buenas soluciones para nuestra comunidad. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues sencillamente darle cumplimiento al siguiente párrafo, que dice: entrégate a Dios tal como tú lo concibes. O sea, tal como logres tener tu propia experiencia de Dios. Admite tus faltas ante Él y ante tus semejantes. O sea, busca la reconciliación sacramental. Si eres católico, limpia de escombros tu pasado, saca toda la basura y resuelve, reintegra, restaura a todo el que has lastimado, ofendido, robado, etc. Eso es limpiar de escombros el pasado. Da con largueza lo que has encontrado y que generosísimamente se te ha dado sin que pagues absolutamente nada por él. Y estaremos contigo, dice el libro, en la fraternidad del Espíritu. ¡Qué belleza! Porque es el reconocimiento de que todos somos hijos de un mismo Padre, que por amor nos crió. De la segunda persona, que es el Hijo, engendrado desde toda la eternidad y que nos ha salvado. Y de su Espíritu Santo, al que mañana celebramos, que nos dará la posibilidad de ser mejores cada día, de ser más humanos cada día. Dice: y estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu. Claro. Si todos escuchamos al mismo Espíritu, pues claro que estaremos en esa fraternidad. Y seguramente te encontrarás con algunos de nosotros cuando vayas por el camino del destino feliz. Dios te bendiga y conserve hasta entonces. No me canso yo de leer estos párrafos. Es una forma de ir abriendo el corazón para que todo ese cochambre endurecido que he traído en mi corazón se empiece a disolver. No hay manera de disolverlo de otra forma. No hay. De manera que en la medida que yo le doy entrada al buen Dios en mi vida, pues entonces empiezo a estar en capacidad. ¿Para qué? Pues para llevar el mensaje. En el quinto capítulo, las 3 inevitables conclusiones, ¿ya?, que se leen casi todos los días en los grupos de Alcohólicos Anónimos, nos dice que un alcohólico que está en su grupo y que no ha podido gobernar su propia vida, es el primer paso a dar. Es decir, cobrar conciencia de que soy adicto, alcohólico y que no he podido gobernar mi propia vida. Segundo, que probablemente ningún poder humano hubiera podido remediar nuestra condición alcohólica. Y esto es una verdad para muchísimos. Para otros no.
que no están tan enfermos. Otros han logrado otras vías, otros caminos. Qué bueno, bendito sea Dios. Y tercero, que Dios sí puede. Dios sí puede remediar y lo remediará si lo busco. Porque eso es lo que me pide. Dios eso es lo que me pide. Que quiera, que esté dispuesto. Y entonces, como leíamos hace rato, grandes cosas empiezan a suceder. Grandes cosas. Y a veces cosas que no entiende uno. Yo quisiera platicarte una terrible experiencia que viví en un hospital, que de alguna forma ya te la he contado, querido Radio Escucha, pero quienes no la han escuchado, sería muy sano que la escucharan. Y para mí es importantísimo acordarme. Volvemos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues muchísimas gracias, queridos radioescuchas. De verdad, de corazón, se los digo. Gracias por seguir con nosotros. Decía de esta experiencia. Mira, llegamos 3 personas. Una compañera y 2 compañeros a un hospital. Y pues les pasamos información a todas las personas que estaban en la sala de urgencias, esperando ser recibidos por sus médicos. Porque sabemos que ahí hay normalmente 2 o 3 con serios problemas con la adicción. Drogas, alcohol, etcétera, juego, en fin. Y una vez que se terminó el trabajo, nos dice la jefa de trabajo social de este lugar que hay una persona que necesita atención, que si quisiéramos nosotros verla. Pues desde luego que sí, fuimos. Entonces, me toma la señora a mí del brazo y me pasa a mí al frente. Y mis compañeros se quedaron atrás de mí. Perdón. Entonces yo empiezo a hablar con la persona y hago referencia a la familia. En ese momento el amigo se quebró y cayó de rodillas delante de mí. Y en un llanto desesperado me suplicó que lo ayudara. Y yo imprudentemente lo tomé, lo levanté y lo senté en la cama. Y digo imprudentemente porque no podemos tocar a los enfermos. No debemos hacerlo. No lo hice con la intención de desobedecer. Lo hice de manera espontánea. 2 días después le llevé literatura de una de las agrupaciones. Íbamos a pasar por él 4 o 5 días después. Estuve pendiente y la esposa, etcétera, y no se dio. Bueno, pues tienen nuestros datos, ya nos llamarán. Pues no nos llamaron. Y un buen día nos vuelven a invitar a pasar. Y paso. Esta vez nomás iba con otra persona.
Y me hizo lo mismo la trabajadora social. Me empujó a mí para que pasara. Empujarme, no estoy hablando de la falta de cortesía, sino me guió para que yo pasara y mi compañero se quedó un poco atrás. Y empezamos a hablar. Y se me puso de perfil. El amigo estaba ciego. Le habían amputado unos dedos del pie. Y pareciera que le tendrían que apuntar todo el pie. Porque la gangrena no se detuvo. Y este amigo, después de mostrar una gran ira contra la institución, me dice, ¿verdad? Yo no sé qué, ahora sí que, ¡pi! ¿verdad? Está usted haciendo aquí. Yo no soy alcohólico, ni soy drogadicto, ni soy nada. Yo estoy aquí por un motivo de salud. Y además, para que lo sepa, tengo 23 años de no tomar. Híjole, no podía yo creerlo. El mismo que se puso de rodillas llorando, desesperado, pidiendo ayuda, ahora me decía que tenía 23 años de no beber. Ni una gota. No puede ser, señor. No puede ser. Entonces, pues la tomé con él, pues contra los médicos. Dije, no, pues disculpe, voy a reclamarle a los doctores porque yo vine aquí a verlo porque está usted internado por alcoholismo. Disculpe la molestia, disculpe el mal rato, pero ahorita mismo voy a hacer un reclamo airado con los médicos, pues no se vale que se equivoquen de esa forma. Con permiso, buenas tardes, y nos tuvimos que retirar. Pues es la enfermedad. Obviamente la primera, pues yo me sentí, uy, qué emoción, qué belleza que alguien responda así. No, pues ya está listo, ya ya se cocinó. Vamos al grupo. No es así. Hace unos días, aquí de la estación, me llamaron, me dijeron, y me lo pasaron, y guau. Y estuve esperándolo más de una hora y media. Al marchante, al cliente, al enfermito. No llegó. Y no se ha vuelto a reportar, desde luego. Ya se arrepintió. Ya le pasó la cruda y pues ya. Así es la enfermedad. Pues a esos son a los que tengo que amar. Y no puedo pensar en atarlos y llevarlos a fuerza. Tengo que estar una y otra vez. Para que sea el dolor que está padeciendo él el que me lleve a la posibilidad de integrarlo a un grupo. Eso es el paso 12 en la primera parte. Obviamente no acabamos ahorita con esta emisión de agotar el paso 12. Vamos a tener que hacerlo en el próximo programa, porque hay muchos aspectos muy importantes que atender. ¿Cómo? Pues que si yo ya tuve el beneficio y ya estoy trabajando con el que está sufriendo, ¿verdad? Y de repente entro en mi estado de confort y dejo de practicar, ¿verdad? Todo lo que aprendí en los 11 pasos anteriores, pues voy a fracasar. Porque al poco tiempo voy a estar como estaba cuando llegué.
confundido, perturbado de mi mente, tomando decisiones inadecuadas y haciendo barbaridad y media. Y metiéndome una y otra vez en problemas. O sea, haciendo las cosas regularmente, con responsabilidad, sabe Dios. Porque la enfermedad es así. Yo puedo amanecer con un trastorno mental y tengo que tener mucho cuidado, porque igual puedo dejar el carro con las llaves adentro y encendido el motor, en el peor lugar, invitando a que cualquier amigo de lo ajeno se lo lleve. Y no les estoy hablando de teorías, les estoy hablando de cosas que hago, que me pasan y que tengo que superar. ¿Por qué? Pues porque así es la enfermedad. Y tengo que estar muy pendiente porque soy el amo del autoengaño. Y cuando más bien creo que estoy, es cuando más cuidado debo tener. Es cuando más disciplinado tengo que hacer con mi autoexamen diario, para darme cuenta, y con la constante de la oración y de la meditación, no pidiendo para mí, sino pidiendo para mi hermano enfermo, para mi familia, para mis hijos, para mi mujer, sí, para mis vecinos, sí, para mi gobierno, sí. Y usted, cállese la boca. Calladito se ve más bonito. Usted no pida nada para usted. No lo necesita. Dios le da abundantemente. Y verá cómo grandes cosas van a empezar a ocurrir. Y de hecho ocurren. De hecho ocurren. Yo espero que el próximo sábado pues tengamos la oportunidad de esta reflexión del principio del amor y la oportunidad de atender la 12ª tradición, que es la humildad militante, que es el anonimato hecho forma de vida. Porque si no se complementa con esto, no voy a progresar. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos sintonizado. Esto fue Pasos, examinando los principios bíblicos de los pasos para entender cómo ellos pueden guiarnos a una recuperación cristiana. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Gracias por tu sintonía.